Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a lo que sería la segunda parte de la serie que queremos ver del matrimonio. El domingo pasado vimos el matrimonio que Dios creó y queremos ver en este domingo el matrimonio cristiano. Quiero decir que me quedó mucho material afuera, es decir, hay mucho que la Biblia habla para los solteros, para las viudas y para el recasamiento, el divorcio, y eso va a quedar para un tercer encuentro. Es mucho el material, no lo podíamos dar todo si no tenemos una reunión de 2 horas, cosa que no resiste, ¿no? 2 horas es muchísimo. Así que hoy vamos a ver el matrimonio cristiano, cómo debiera funcionar. Y este otro material lo vamos a dejar para un tercer encuentro que no va a tardar en venir. Así que queda abierto a un tercer encuentro. Bien, ¿cómo funciona el matrimonio? Esta es la gran pregunta. Nosotros estuvimos viendo que el matrimonio cayó, ¿no? En la caída del pecado todo se desvirtuó y queremos entender cómo es que funcionamos. Entonces voy a hacer una introducción, voy a tomar material de Robert Jones, que es un profesor de lo que sería consejería bíblica. Yo tuve una clase con Robert Jones y mi instructor Jeremy Pierre, yo tomé muchas notas ahí y creo que viene al dedillo para entender cómo es que funcionamos. Entonces, ¿cómo funciona el hombre? Porque si entendemos cómo funcionamos, vamos a poder entender qué está mal en nosotros y por qué muchos de los matrimonios, aún de creyentes, fracasan, aún de cristianos, no están funcionando bien. Y queremos entender esto. Lo primero que quisiera que veamos es en Mateo capítulo 15, si me acompañan, que es cómo funcionamos. Jesús va a dar una definición, esto es muy interesante, porque en un sentido somos simples y en otro sentido somos complejos. Somos simples porque todo lo que sale de nosotros procede de un solo lugar, como vamos a leer. En Mateo capítulo 15, versículo 16, dice Jesús, le está contestando a sus discípulos, ¿también ustedes son todavía tan torpes? Le dijo Jesús. Estoy en NBI, en Nueva Versión Internacional. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Entonces, en este sentido, Jesús nos está enseñando que todo lo que sale de nosotros procede de un lugar interno, que la Biblia le llama corazón. Es de allí donde sale todo lo que hacemos, todo lo que decimos, y es como un centro de control interno que tiene el hombre. Entonces, en este sentido, somos simples. Esta sería la simplicidad del hombre. Tenemos dos partes, la parte material, que es el cuerpo, lo que ustedes ven ahora de mí, y una parte inmaterial, que es lo que ustedes no pueden ver de mí, que está dentro mío y que es lo que opera. A veces la Biblia le llama alma, otra vez se le llama espíritu, otra vez se le llama mente, y así hay un montón de palabras para referirse a lo mismo, esta parte inmaterial del hombre que está dentro, que es de donde procede todo lo que somos. Hasta se le llama intestinos en el Antiguo Testamento a esta parte. Más allá de la cantidad de palabras que usa la Biblia para referirse a lo mismo, lo interesante es que acá estamos viendo una definición de cómo funcionamos. Esto es algo simple de entender, pero es complejo porque este centro de control interno, al cual la Biblia le llama frecuentemente corazón, opera de diferentes maneras, ¿no? Y ahora voy a usar las categorías actuales: cognitivo. No sé si conocen, cuando digo cognitivo me refiero a lo que pensamos, ¿no? Afectivo, a las emociones, lo que sentimos, y volitivo, que viene de la voluntad. Y quiero que esto lo podamos ver, cómo funciona el corazón. Si me ayuda aquí a proyectarme Mateo 9:4 en Reina Valera, voy a usar esta versión para dos pasajes porque es literal prácticamente esta versión y nos va a traducir correctamente la palabra corazón. Voy a leer. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, la actividad cognitiva de pensar, que es con lo que razono, es con lo que llego a creer, es con lo que proceso la información que llega por mis sentidos y llego a adquirir conocimiento, es una operación que Jesús se le otorga al corazón. El corazón tiene un aspecto cognitivo.
Veamos, por ejemplo, en Mateo 6:21, esto lo voy a leer yo, y el cañón si me puede buscar Juan 14:1, también en Reina Valera. Mateo 6:21. Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que atesoramos es lo que valoramos, es lo que deseamos. Este es un lenguaje afectivo. Esto está otorgándolo Jesús al corazón. El corazón es el que da valor a las cosas, es el que desea, es el que valora, es el que atesora. Allí donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón. Veamos un pasaje más en Juan 14:1, si me lo puede poner en Reina Valera. No se turbe vuestro corazón. Acá Jesús le está otorgando que las emociones de pesadez, las emociones de felicidad, como en otros pasajes, todo está atribuido al proceso del corazón. Poneme Juan 16:6. Allí podemos ver que la angustia, la tristeza está relacionada con una función del corazón. Dice 16:6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Se dan cuenta? El corazón bíblicamente tiene estas tres funciones. Esto es importante, luego a modo de introducción, para que podamos entender cómo es que funcionamos. Entonces, lo importante es que en la caída, cuando Adán y Eva, el primer matrimonio, cayó en desobediencia y en pecado, estas tres funciones vemos cómo se deterioraron. Y ahora sí quisiera que vayamos a Génesis capítulo 3, y ahí vamos a poder ver claramente cómo fue la caída de manera dinámica. Cuando digo dinámica, me refiero a estos tres aspectos en el que opera nuestro corazón, nuestro centro interno. Pensamos, sentimos y actuamos. Así funcionamos. Somos simples y complejos, pero esto lo podemos entender. Prestemos atención al capítulo 3 de Génesis, vamos a ir desde el versículo 1, y por favor tengan en mente esto, ¿no? El pensamiento, los sentimientos y la voluntad, cómo actuamos. La serpiente en el versículo 1, que representa las fuerzas del mal, al maligno, ha estado analizando el comportamiento humano y ha visto cómo funciona para poder plantear su estrategia. Si ustedes se fijan en el versículo 1 del Génesis capítulo 3, dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, con esta pregunta, fíjense en la pregunta que le va a hacer. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Primero lo que hace es poner a prueba el conocimiento que tiene de Dios. Ella, la mujer, responde de manera precisa de información que había recibido de Dios. Y ahora viene la estrategia del maligno. Fíjense en que la batalla, esta es la primera guerra espiritual que se libra en la mente del hombre, de la mujer. Siempre la guerra espiritual es una guerra por lo que pensás, por lo que entendés de Dios, por lo que sabés de la palabra de Dios. Y la estrategia de Satanás siempre es la misma, socavar el conocimiento que tenés de Dios. Fíjense que ahora va a introducir una pregunta, una nueva información, un nuevo conocimiento a la serpiente. Versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué ocurre acá? La serpiente, en su proceso cognitivo de conocimiento que tiene la mujer de todo lo que hay a su alrededor, a través de la palabra de Dios podía interpretarlo todo, sabía todo lo que tiene al frente y conocía bien cuál era el árbol prohibido. Ahora hay una nueva información, un nuevo conocimiento que viene a la mente o al corazón de la mujer, y esto socava la palabra de Dios, porque lo que hace es ponerla a ella en duda. Y ahora quiero que prestemos atención al lenguaje afectivo que sigue en el versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer
y que tenía buen aspecto y era deseable. ¿Se dan cuenta? Este es un lenguaje afectivo. Todos sus afectos, todo lo que ella siente, es alterado por lo que piensa, por el conocimiento que tiene. Ella ve que es deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto. Esta es una acción volitiva de su voluntad. ¿Se dan cuenta el proceso? El ataque fue en el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Así pudo alterar sus afectos, su sentimiento, lo que ella valora, lo que ella desea, y de esta manera toma una acción. Ella comió y luego dice que dio de comer al marido. Esto no suena como que le dedica tan poco al marido, ¿no? Simplemente le dio y comió, parece un pavote el marido, ¿no? En este texto. Pero podemos inferir que ocurrió el mismo proceso. Ahora quisiera que veamos algo que es muy importante. En el versículo 7, sigamos, dice así: en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Este es un lenguaje simbólico. Ya habíamos aclarado que la desnudez del hombre y de la mujer simbolizaban que no había nada que ocultar en el matrimonio, que era una relación totalmente abierta, sin nada que ocultar. Pero ellos, al caer en la denigración del pecado y de la desobediencia y al ser alterados sus conocimientos, sus sentimientos y su actuar, ellos ahora se ocultan. Acá estamos asistiendo al primer distanciamiento matrimonial que encontramos en la Biblia. Ya el matrimonio no sería nunca más lo mismo. Ahora hay cosas para ocultar. Nuestro pecado, no queremos que sea expuesto, no queremos ser expuestos. Entonces, ¿se dan cuenta el lenguaje simbólico? Entretejieron parras, hojas de parra, y se ocultaron el uno del otro. Pero esto no queda acá. Fíjense en cómo sigue en el versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar y oyeron a Dios, el hombre y la mujer, que Dios andaba recorriendo el jardín, piensen que Dios frecuentemente visitaba este matrimonio y cada vez que le aparecía era una alegría profunda. El Creador y su criatura disfrutando de una relación totalmente abierta. Pero ahora, ante una nueva información, la voz que llega, ahora está deteriorado su proceso cognitivo. ¿Y qué ocurre? Fíjense, vamos a leer lo que sigue ocurriendo. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché, presten atención, escuché, procesé información, lo que antes me daba placer y me daba alegría, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Lenguaje afectivo. Ahora todo está alterado en el hombre. Porque estoy desnudo, por eso tomo una acción. Me escondí. ¿Se dan cuenta cómo funcionamos? Somos simples y a la vez complejos. Nuestro corazón opera en estas tres fases. Lo que pensamos hace que altera nuestros afectos y por lo tanto nuestro comportamiento. De las notas que tomé, quería leer algo que tomé de Pierre, de este instructor. Dice: el pecado corrompió el corazón de manera dinámica. Corrompió la información que tenemos de la palabra de Dios. Eso hace que le demos valor a lo que Dios no le da valor y terminamos tomando decisiones que nos apartan de nuestro matrimonio y de Dios. En resumen, el pecado original es una falla en confiar en las palabras de Dios como buenas. Esta ha sido y sigue siendo la estrategia del maligno. Cuando alguien desconfía de Dios y de su palabra, todo lo que hay dentro de él ya no funciona como debería. Satanás tiene la misma estrategia hoy: alterar el conocimiento que tenemos de Dios. Hay un trabajo que me pasaron, un trabajo de investigación, es de ese Hofkamp, y el título es Conflictos matrimoniales y la cosmovisión actual del amor. Claro, hay cosas que son muy claras. Les quiero dar un ejemplo. Dios dice en su palabra que el sexo en plenitud es para ser practicado dentro del marco del matrimonio con una sola pareja estable para siempre. Entonces viene el maligno con la misma estrategia y dice: eso no es cierto. De hecho, eso es aburrido.
toda la vida con la misma persona. Y ahí viene lo que conocemos como pornografía, un acceso a un menú de opciones con quien vos quieras, cuando quieras, todo lo que quieras. Esa es la falsa información que tenemos hoy y cómo el enemigo adultera la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros accedemos a ese pensamiento, ahora lo que pensamos, a lo que le damos valor es lo que deseamos. Y eso se transmite en actos. Claro, muchos de ustedes dirán, bueno, pero eso es muy aberrante, en mi familia ni siquiera se nombra esa palabra, mis hijos no usan ese vocabulario. Sí, pero hay otras cosas que son mucho más sutiles y que están dentro de nuestro lenguaje todos los días, en nuestra cultura, y altera la información que tenemos de Dios. Por eso es que este trabajo de Hofkamp, que quiero leer algunas líneas, es muy interesante porque habla de lo que entendemos por el amor. Por eso habla conflictos matrimoniales y la cosmovisión actual del amor, lo que entendemos hoy por amor. Voy a leer de Timothy Keller y Cary, este matrimonio, unas líneas que cita Hofkamp. La cosmovisión actual del matrimonio es una visión idealista, una especie de mito mágico hacia la felicidad basada en las emociones, en la negociación de los intereses de cada uno y en una visión subjetiva del amor, fundada en un sentimiento novelista barato. Por ahí es muy técnico. Esto es muy simple. Novelas turcas, novelas brasileras, nos muestran que el amor, ¿qué es el amor? Esta idea de Shakespeare, ¿no? De poemas, de siempre te amaré, es un sentimiento muy profundo que tengo dentro por vos. Cuando uno va a la Biblia y busca la categoría de amor donde entra, esto es muy simple. Si yo le digo el micrófono, ¿en qué categoría entra? Sonido. Vamos a algo más fácil. ¿La silla en qué categoría entraría? En muebles, igual que el escritorio, ¿no? Es muy fácil, es muy simple. No sé, o el celular en tecnología. Eso es muy fácil. Cuando vamos a conceptos más abstractos como el amor, la felicidad, se pone un poco más difícil darle una categoría. ¿Qué categoría tiene el amor en la escritura? En la sociedad es un sentimiento. El amor es un sentimiento muy profundo que tengo por alguien, como la felicidad. En la Biblia no es así. El amor no es un sentimiento. No entra en esa categoría, entra en la categoría de contrato. Ahí es donde entra el amor. Es un compromiso. El amor es algo que hago, no que siento. Hago por el otro, es sacrificial. Entonces, esto por eso les quería explicar, porque esto es lo que está leyendo acá. Esta fantasía idealista de novela barata que hoy se vende como amor, ¿qué hace? Esta cognición del amor romántico a que ha llevado a un pensamiento acerca del matrimonio, dice así: esta realidad choca con la ficción irrealista de expectativas, produciendo frustración, conflictos de intereses y a la postre ruptura de las relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto errado de lo que es el amor. Él no es romántico, ella no es romántica. ¿Entendemos? Estamos mal, no entendemos el concepto bíblico. Sigo leyendo un poquito más de este trabajo. Las parejas de hoy buscan química sexual y compatibilidad. La realidad es que no existe una persona perfectamente compatible a otra. Entonces el ideal mágico se rompe. Y como consecuencia las personas comienzan a tener una visión pesimista del matrimonio. ¿No es cierto? Porque no hay este romanticismo que define lo que es el amor. Diferentes escuelas de terapia parten de una aceptación de esta cosmovisión idealista actual. El único valor absoluto es el bienestar emocional, que vos te sientas bien. Vos te tenés que sentir bien. Y termina diciendo Keller, el único valor absoluto es el bienestar emocional. Entonces la terapia ayudará a las personas a negociar sus intereses para una mayor conveniencia. ¿No? Empezamos a negociar. Vos te quedás acá, yo voy así, vos me traes. ¿Viste cuando empezamos a negociar los roles dentro del matrimonio? Estamos asistiendo al hombre regulando el matrimonio que Dios creó. Esto no es más que eso. Escribe Hofkamp en este trabajo, y cito estas 6 líneas, dice así: Hofkamp, basándose en Santiago capítulo 3, contrasta la sabiduría de Dios, que se caracteriza por la paz, la misericordia y los buenos frutos,
con la sabiduría del mundo, que se caracteriza por la ambición personal. En nuestra cultura, la ambición personal está vista positivamente. Se anima a través del coaching. De hecho, no sé si saben que el coaching ha entrado en las iglesias, y las iglesias que tienen coaching son mega iglesias. La frase es lucha por tus sueños, ¿no? Lucha por tus sueños. Se podría decir que la ambición personal es el Dios de la cultura actual, pero Santiago aclara que donde hay ambición personal, allí hay confusión y toda obra mala. No es que ambicionar progreso sea malo, sino que es cambiar los roles dentro del matrimonio por la ambición personal, por el deseo romántico, es lo que puede llegar a estar destruyendo el matrimonio hoy en día. Ahora, ¿cómo cambiamos? Necesitamos saber cómo podemos cambiar esto. No sé si conocen esta figura donde hay dos árboles. Un árbol es frutal, el otro es espinoso, hay un sol. Esto es para explicar cómo respondemos, cómo responde el corazón. Es muy conocido, yo se los quiero graficar. Hay dos árboles donde hay un sol, el sol simboliza las circunstancias de la vida. No sé si les ha pasado que uno, cuando responde mal, le echa la culpa a las circunstancias. ¿Ha pasado eso? ¿No? Porque los chicos me tienen podrido, porque estoy muy cansado en el trabajo, no me valoran como yo quisiera. Las circunstancias determinan cómo responde el corazón. Esa es otra gran mentira que tenemos en nuestra sociedad. Las circunstancias no determinan cómo responde el corazón. Esto se ha evidenciado enormemente. Ante un mismo hecho, las personas responden de manera distinta. Ante la muerte, ante un accidente, ante situaciones dramáticas, vos tenés corazones respondiendo de diferentes formas. Por lo tanto, las circunstancias no determinan la respuesta del corazón. Esto lo digo porque no podemos excusarnos más hasta que el otro cambie, hasta que mi hijo esto, hasta que mi marido tal o mi mujer tal cosa, porque le estamos echando la culpa a las circunstancias de cómo responde nuestro corazón. Bueno, en estos dos árboles de esta figura, es ilustrativo y lo explica muy bien. El sol viene a ser las circunstancias de la vida. Y vos tenés dos árboles donde uno es frutal y el otro solo da espinas, como respuestas del corazón. ¿Qué es lo que cambia? Que vos ves en las raíces, debajo de la superficie, que en el árbol frutal está la cruz de Cristo, simbolizando la palabra de Dios, el Evangelio. Y en el otro no. Entonces, en este dibujo de los dos árboles, lo que determina la respuesta del corazón del hombre es de dónde las raíces se están nutriendo, de dónde es que está tomando fuente de vida. Es esto lo importante, lo que va a determinar cómo va a responder tu corazón o determina cómo está respondiendo hoy tu corazón. Una pregunta, ¿cuál es la fuente en la que se está nutriendo tu corazón? ¿De dónde se nutren tus raíces? Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Ya entendimos cómo funcionamos. Ya sabemos que la batalla es una batalla en la mente. Ahora, necesitamos saber de dónde estás tomando la información para tu matrimonio. Y ahora quisiera que vayamos a Efesios capítulo 5 para que podamos nutrirnos de la palabra de Dios. Y todo esto que hemos dicho hasta ahora simplemente va a servir para decirte, vos vas a decidir qué hacer con la palabra de Dios. Porque cuando Dios determina las cosas, cuando uno altera la palabra de Dios, nada funciona bien. Ya venimos funcionando mal, desde la caída que funcionamos mal. Por eso el título de esta prédica se llama El matrimonio cristiano. Se supone que el matrimonio cristiano es un matrimonio caído que viene de no conocer nada de las cosas de Dios y ahora necesita hacer un cambio de mente, una batalla en tu mente, sacando todos esos modelos, toda la mentira, toda esta cosmovisión del mundo que nos rodea y poniendo allí la palabra de Dios para podernos nutrir. Y eso es lo que quiero que podamos ver en Efesios capítulo 5. Vamos a ir desde el versículo 21. Y este versículo 21 es clave, presten atención. Capítulo 5, versículo 21. Le habla a los matrimonios. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo.
Sométanse el marido y la mujer. Los dos sométanse por reverencia a Cristo. Este es el primer conocimiento que tenemos que hacer. Por ejemplo, la mujer cuando se somete al hombre no se somete porque él se lo merece. Déjame anticiparte que no se lo merece. No hay hombre en la tierra que merezca la sujeción de su esposa. No dice acá que es porque se lo merece. Acá dice por reverencia a Cristo, por respeto a Cristo. Y el hombre debe someterse a la mujer, como vamos a ver ahora, ahora vamos a poder ver cómo es que el hombre se somete, amándola sacrificialmente, no románticamente. De nada sirve escribirle poemas dulces. No digo que no es bueno, es muy bueno. Es como el tuco de los fideos o algo así, ¿no? Es algo que ayorna, complementa, mejora el matrimonio, pero de ninguna manera es la definición de amor que dice la Biblia. La Biblia no le dice al marido que sea romántico. De hecho, esa idea no existía hasta probablemente principio del siglo XVII con Shakespeare y todas sus obras románticas de las pasiones. Acá el amor es hacer cosas. El hombre se tiene que someter a hacer cosas por su esposa. Y la mujer se tiene que someter a respetarlo por obediencia a Cristo. Por eso este versículo es central, ¿eh? No alteres la palabra de Dios. No digas, yo no me someto porque él tal cosa, o porque la circunstancia. No. Hacete cargo si sos cristiano, porque si no, ¿dónde está el cristianismo? El cristianismo es obedecer la palabra de Cristo, guardarla y cumplirla. Versículo 22. Ahora primero empezamos con las esposas, después vamos con los maridos. Sométanse a sus propios esposos como el Señor. ¿Cómo se tiene que someter la mujer al marido? Como nos sometemos al Señor Jesús. ¡Wow! ¿No es profundo? ¿No es mucho? ¿No les parece que es mucho? Como la iglesia se somete a Cristo, la mujer debe estar sometida al hombre. Claro, la palabra sometimiento en el siglo XXI tiene una connotación muy negativa. Pero vamos a leer en el contexto que tiene que ver con el respeto. Ya vamos a leer un poquito más y lo vamos a desarrollar. Versículo 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvadora de la iglesia, la cual es su cuerpo. Acá vamos a asistir a lo siguiente. Jesús y la iglesia. Pablo propone que Jesús, o la Biblia, todo el Nuevo Testamento propone que Jesús se simboliza como que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Y los dos se unen y forman un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? La idea tomada del matrimonio, del Génesis donde el hombre y la mujer llegan a ser uno, es tomada para mostrar la unión que hay con Cristo y la iglesia. Y eso es lo que vamos a desarrollar acá. Entonces, como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, vamos a ver qué es ser cabeza, ¿no? Porque esto no es el capo mafia. No estamos hablando del cabecilla de la banda. No estamos hablando de eso. Ahora vamos a ver qué significa ser cabeza de la mujer. Versículo 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa debe someterse a su esposo en todo. Se tiene que someter en todo. ¿Por qué? Por respeto a Cristo. Versículo 21. Por obediencia a Cristo. No lo hace porque se lo merece. Disculpen que lo repita esto porque es inevitable que uno acuda a ese tipo de soluciones, ¿no? La circunstancia, él no se lo merece, mira, es un chanta, ni siquiera es cristiano, como vamos a ver enseguida. Esposos, vamos ahora con los esposos. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos la primera distinción de lo que es el amor bíblico. Cristo no se puso a escribir canciones románticas para cantársela a la iglesia desde una nube sentado, ¿no es cierto? Y decirle cuán hermosa era. Cristo dio su vida por la iglesia y así mostró su amor de manera sacrificial. El amor por tu mujer tiene que llegar al punto de estar dispuesto a dar tu vida, en el sentido de hacer sacrificios por ella. La otra vez decía que me suele pasar con mi esposa, ahora que no está, lo digo con su consentimiento, me suele pasar que me pide que haga algo por ella. Yo hago un gestito, ¿viste? Y voy y lo hago, ¿no? No lo quiero ya. ¿Por qué? Porque no lo haces
lo haces, te cuesta. Y bueno, eso es el amor te tiene que costar. No estoy justificando la cara que suelo hacer, no estoy justificando eso, sino que el amor tiene que ser algo que te cueste. ¿Qué es eso de andar diciendo, no, si te va a costar no lo quiero? ¿De dónde sale ese concepto? Porque de la Biblia no viene. Viene de cualquier otro lugar menos de la Biblia. El amor te tiene que costar, ¿no? El marido hace algo que le cuesta en beneficio de la mujer. Estamos en el 26, ¿no es cierto? Sí. Versículo 26. Para hacerla santa, es decir, Jesucristo se entregó por la iglesia, se sacrificó para santificarla. Había un propósito detrás de esto, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con el agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Escuchen bien lo que dice el 28. Asimismo el esposo debe amar a la esposa. Rebobinemos. Cristo se sacrifica, eso es amor, con un propósito de santificarla por medio del lavamiento de la palabra. Asimismo debe hacer el hombre que es cabeza del hogar. Debe santificar a su esposa por medio de la palabra. ¿Se dan cuenta? Oh, pero eso me cuesta porque tengo que dejar de ver los videitos de Milei para ponerme a leer la Biblia. Sí, te tenés que sacrificar. Tenés que dejar de ver algo de egoísta tuyo. El hombre, la otra vez dijimos que lo podemos definir como no se hace cargo, ¿no? La gran frase del Génesis capítulo 3. Voy a decir, el hombre que no se hace cargo. Está ahí, así está, no se hace cargo. Otra definición que podemos dar del hombre es egoísta. Las mujeres están todas de acuerdo, pero los hombres están de acuerdo. Somos egoístas. Yo reconozco que siempre uno está robando tiempo para sí y difícilmente esté proponiendo tiempo para el otro. Seguimos. Versículo 28. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Al que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, presten atención, lo alimenta y lo cuida. De la misma manera tenés que hacer con tu esposa. Tenés que alimentarla y cuidarla, darle el sustento. ¿Se dan cuenta de lo que es ser cabeza del hogar? Que no es ser el capo mafia o el cabecilla de una banda que solamente da órdenes. No se refiere a ese tipo de cabeza del hogar. ¿Y cómo hace esto el hombre? Se tiene que someter. Se tiene que someter a la palabra de Dios. Amarla sacrificialmente a su esposa. Se tiene que someter a santificar a su esposa por medio del lavamiento de la palabra. Se tiene que someter a sostenerla, cuidarla, buscando trabajar, no siendo un vago, sino trabajando, trayendo el sustento a la casa y cuidándola. O sea, vamos a ver, hay otro pasaje que dice como vaso frágil, ya que ella es mucho más frágil que el hombre. No la podemos exponer a cosas que pudiéndola hacer nosotros las exponemos a ella sabiendo que ella es más frágil. Todos estos principios que estamos tomando vienen de la palabra de Dios. No viene del coaching, no viene de nuestra cultura totalmente perdida. Y sí, probablemente muchos de los conceptos que nosotros ya venimos precargados, tenemos que sacarlos, desterrarlos para que la palabra de Dios sea la que opere en tu matrimonio. Seguimos. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Se dan cuenta? Esta idea que tiene Pablo en la mente cuando está escribiendo el matrimonio de Cristo y la iglesia y él tiene en la mente el Génesis, la unión del hombre y la mujer. Y está tomando como ilustración Jesús y la iglesia, la misma relación. Por eso después habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En este sentido, no hemos unido a Cristo. El hombre y la mujer están unidos, son uno solo, y deben estar sometidos el uno al otro por respeto a Cristo.
Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a lo de Cristo y la Iglesia, aclara Pablo, ¿no? Es un misterio muy profundo, la unión que hay como el hombre y la mujer con Cristo y la Iglesia. En todo caso, versículo 33, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su marido. Esto, si te quedó claro el ejemplo, buenísimo. Y si no te quedó claro, hacelo lo mismo. Esto está diciendo Pablo. Hacelo lo mismo. Que el hombre ame a su esposa y la mujer respete a su marido. Quisiera que leamos en Tito, capítulo 2, vamos a leer del versículo 3 y 5. Vamos a seguir, vamos a hablar de la mujer y del hombre. Tito capítulo 2, versículo 3 y 5. A las ancianas de edad, ¿no? Le está escribiendo Pablo a Timoteo y le está diciendo a Timoteo, a las ancianas de edad avanzada, enséñales a que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas a mucho vino. Bien, ni adictas a mucho vino. Escuchen esto, deben enseñar lo bueno, a aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. La mujer debe amar también a su esposo y a su hijo. ¿De qué manera? ¿De manera romántica? ¿Cuál es el concepto de amor de la Biblia? ¿Es el romántico o el sacrificial? Es el sacrificial. La mujer debe sacrificarse por su marido y por sus hijos. Y esto hay que aprenderlo. ¿Se dan cuenta que le pide Pablo a Timoteo que las mujeres ya grandes de edad, ¿no es cierto?, le enseñen a las más jovencitas? Porque la más jovencita no lo sabe. Está en el egoísmo de su corazón torcido y todo le es un impedimento, ¿no? Todo es una molestia. Como para el hombre cumplir su parte también. Seguimos leyendo un poquito más. Versículo 5, estamos en Tito 2. Que le enseñe a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar. La mujer es la que debe proteger el hogar, cuidar el hogar. La otra vez lo dijimos, esto también está en Génesis, está implícita esta idea, y también leímos un proverbio que es la mujer la que edifica su casa y que la insensata con sus manos la destruye. Llegar a tu casa y que sea todo un caos, un griterío y no haya paz, no es responsabilidad del hombre. ¿Cómo que no? No, pará. No te enojes conmigo, te lo pido por favor. No te la agarres contra mí. Prende fuego la Biblia si no te gusta. Decirle a Dios mentiroso si te parece. Pero es responsabilidad de la mujer en edad de crianza. Son los roles que Dios determinó. Vos querés poner a funcionar de cualquier forma se te ocurra, mira la sociedad, sobre todo la occidental, ¿no? Mira la sociedad occidental en la que vivimos. Y ahí vas a ver el disparate que es la familia. Por eso hicimos toda esta larga introducción anterior, ¿no? Porque la idea era ver Efesios 5 hoy, pero si lo veíamos crudito es como que uno dice, esto es arcaico, es viejo, es contradictorio, acá hay algo raro. Pablo estaba medio raro ahí cuando escribió. No, esto es la palabra de Dios lo que estamos leyendo. Deben ser cuidadosas del hogar las mujeres, bondadosas y sumisas a sus esposos, otra vez aparece la sumisión, para que no se hable mal de la palabra de Dios, para que sean de buen ejemplo. La gente no va a haber una atracción al Evangelio si no ve los roles verdaderos. Aunque a ustedes les parezca chiflado todo esto, re loco, es decir, la cultura esta corrupta, cuando ve un modelo tan arcaico, ¿vos decís que va a respetar la palabra de Dios? No, yo no lo digo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que esto va a ocurrir así. Primera de Pedro, capítulo 3. Acompáñenme. Primera de Pedro 3, del versículo 1 al 7. Versículo 1. Asimismo, esposas, sométanse a su esposo. Otra vez lo mismo, ¿no? Qué pesado. Parece pesado. Lo que pasa es que son diferentes iglesias que está escribiendo. Está escribiendo lo mismo a diferentes iglesias. Así que esto no es algo cultural, algo momentáneo, algo circunstancial de una iglesia en particular. No.
Esto Pablo se lo está escribiendo a todas las iglesias y este escrito es autoritativo para todas las iglesias de todas las épocas, en todo lugar. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, presta atención, si tu marido no es creyente, vos lo mirás y decís, este ni cristiano es. Viene a la iglesia, dice amén, todo, pero vos lo ves así y decís, este cristiano no es. ¿Qué hago? No me voy a someter a semejante impío, dice la mente, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, de modo que si algunos de ellos no creen la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¿Se dan cuenta que tiene relación con el pasaje que leímos recién? Cuando vos apliques el modelo bíblico, tu marido, por más que sea el chanta más grande del mundo, va a ceder porque ante sus ojos está el modelo que Dios creó. Seguimos leyendo un poquito más. Versículo 2. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, es decir, esto de la alta sociedad. Quiero decir algo entre paréntesis, peinarse bien, vestirse bien, perfumarse, no es el problema, ¿eh? El problema es tener esto por fuera y nada por dentro. Fíjense, que su belleza sea más, él la usa como para hacer un comparativo, está haciendo un contraste con lo externo y lo interno. Jesús lo hace mucho a esto. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Un espíritu, un carácter dulce, suave, apacible, ¿no? Hacia la mujer. No sea una histérica, loca, gritona, sería como el opuesto, ¿no? O sea, que se vista con estas ropas, ¿no es cierto? Esto es lo que está diciendo. Lo está diciendo Pedro, perdón, no Pablo. Acá está escribiendo Pedro en sintonía con Pablo. Así que esto es indiscutible que esto viene de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. O sea, ya esto era anticuado en la época de Jesús. Sara, ¿no? 2000 años antes de Cristo, le decía sí, Señor, a su marido. Ya en la época de Jesús, en un mundo greco-romano, recuerden que todas estas cartas están escritas a todo un mundo gentil que no es el judío y muy parecida a nuestra cultura, ¿no? Es la cultura greco-romana, muy parecida. Entonces, acá lo que estamos viendo es que estás tratando de comparar un modelo bíblico como el de Sara y el de Abraham. Hacia allá tenemos que ir. Digamos que vamos a poner, Sara y Abraham están allá y los pañuelitos verdes están por allá, ¿no? Digamos como los dos modelos, por así decirlo, o la rebelión de la mujer, ¿no? Está opuesto. Hacia allá tenemos que ir, no hacia allá. Bueno, ahora vamos a ver algo para el hombre. Seguimos leyendo. Sí, hasta el 7 vamos a leer. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Detengámonos ahí un poco. La falta de respeto caracteriza hoy por hoy la conducta del hombre. Es un grosero, un atrevido, de la forma en que se expresa con su mujer, la brutea con el trato. Y acá está hablando de un trato respetuoso. Claro, la mujer dice, ¿qué le voy a decir a mi señor si es un patán el otro? ¿Me entendés? Ahora, volvemos al principio. Nos estamos sometiendo el uno y el otro por respeto e en obediencia a Cristo. No porque el otro se lo merezca. Esto lo tenemos que tener claro, porque si no, tenemos la sociedad que tenemos. Seguimos un poquito más, ¿no? El hombre debe tratar a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Acá es donde dice como vaso más frágil en Reina Valera. Ella es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Así que, mis queridos matrimonios,
comatrimonios, porque yo también tengo mi matrimonio, si nosotros no cumplimos con la palabra de Dios en las funciones matrimoniales que son claras, muy, muy claras, no esperes que tus oraciones sean escuchadas. No creas que Dios te va a escuchar si vos no cumplís con la palabra de Dios. Voy a leer esa última parte. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. No dice que no va a haber, no, que Dios no te la va a escuchar, pero hay estorbo, hay interferencia. Dios te está escuchando, pero hay algo que no le gusta. ¿Viste? Es como, voy a dar este ejemplo, es como verla a mi hija descalza. A mí no me gusta, a mucha gente le encanta y a mi mujer le encanta. Y yo le digo, no te puedo escuchar, ¿no? O si está pisando el barro, ponele, me pasa a mí. Digo, no te puedo escuchar si no te calzás, ¿no? Eso me suele pasar a mí. Hay un ruido, la estoy escuchando, la veo, sé que está ahí, pero hay algo que me está molestando. Quizá en ustedes otra cosa el ejemplo. El punto acá es que para Dios, este tipo de adulteraciones en el rol matrimonial hace que haya ruido cuando estás orando. Hay algo que está estorbando y Dios quisiera que lo corras del medio. Así es como estamos orando hoy por hoy, con todas estas cosas que estorban en nuestra relación con Dios. Para concluir, quisiera que vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 es el final del Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Mateo es el Sermón del Monte. En el 7, las últimas palabras de Jesús, luego de estar durante 3 capítulos enseñando muchísimas cosas, Él va a concluir diciendo estas palabras. Vamos a ir desde el 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo, en este contexto es su palabra. El que escucha mis palabras y las guarda, cimenta su casa que representa la vida en mis palabras, aunque vengan tormentas, problemas, conflictos, dolor, va a permanecer firme esa casa. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Podríamos poner tantos matrimonios ahí de creyentes. Grande es la ruina, porque no se cimentaron en la palabra de Dios, sino están cimentados en otra fuente de información. Tienen conceptos cambiados en su mente. No obedecen a la palabra de Dios, sino que obedecen a otra enseñanza de nuestra cultura. Entonces nosotros pudiéramos decir en esta mañana que pudiéramos hacer un compromiso con Dios y decir que la mujer se someta al hombre y el hombre, es decir, se someta a respetar al hombre, a cuidar del hogar, a amar a sus hijos, y que el hombre se someta también a amar a su esposa de manera sacrificial, que el hombre se someta a cuidar de ella, a proveer para su casa, porque este es el rol divino. Entonces, pudiéramos hacer un tiempo de reflexión y donde vos ahí, en lo íntimo de tu corazón, te puedas comprometer con el Señor y puedas decirle al Señor, yo quiero comprometerme con esto. Te invito a que podamos cerrar los ojos y allí donde estás, que puedas tener un tiempo de reflexión con lo que hemos oído y que le digas a Dios si vas a acatar su palabra.